Estamos por Canal 13, también por Unicanal, como todos los domingos. Pipo Dios, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Un nuevo domingo aquí, juntos para varios temas. Hoy está completita la agenda. Sí, arrancamos ya rápidamente. Le saludamos al viceministro de Industria, Marco Riquelme. Sí, ¿Qué tal? cerrando mi camisa, como usted siempre dice. No, pues ese es tu sello, ese tenés que hacer sí o sí. Si vos no haces eso, no hay programa. Está bien. Ahí está. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo te va? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la invitación, a vos también, Pipo. Hermoso domingo hoy, celebrando el Día del Padre, así que felicidades a todos los padres. Sí, señor. Sí, señor, así es. Bueno, a ver, viceministro, ¿por dónde empezamos? Dos viajes del presidente. Cuestionado, pero la semana pasada me tocó hablar con el ministro de Industria, con Javier Jiménez, y le decíamos en la entrevista, en otros espacios periodísticos, le ponemos números, lo que se logran con estos viajes, y me parece que eso llega. Y hicimos un desglose del viaje a Japón, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, India, y aparecen en alianzas estratégicas, en potenciales acuerdos, en préstamos obtenidos. Estamos hablando de casi $1.000 millones. Entonces, el impacto de eso es enorme, ¿verdad? Realmente es enorme. Bueno, yo entré al gobierno hace 4 meses, ¿verdad? Entré a inicio de año y realmente las primeras semanas me dediqué a diagnosticar un poco qué es lo que estaba pasando, cuáles eran los proyectos, cuáles eran las estrategias de venta que tenían del gobierno, y siempre uno cuando arranca cuestiona un poco para ver si no hay una mejor forma de hacer las cosas. Y recorriendo, no tan lejos, ¿verdad? Argentina, Brasil, interior de Argentina, acá cerca de Asunción, ¿verdad? Cerca de nuestra capital, nos damos cuenta que la única falencia que tenemos como país es que no se conoce, ¿verdad? Inclusive acá en frontera, ¿verdad? Corrientes, Chaco, Formosa, no se conoce Paraguay, o sea, se conoce claramente como país, ¿verdad? Pero no se sabe que acá tenemos regímenes de incentivos, no se sabe que acá el IVA es 10%, no se sabe que acá para importar materia prima, si no hay producción nacional, no te cobramos aranceles, no se sabe que no te cobramos aranceles para la importación de maquinaria bajo el régimen 60-90, ¿verdad? Entonces, el gran desafío nuestro es salir a comunicar eso. Porque nosotros con Brasil y con Argentina compartimos las mismas ventajas competitivas. La naturaleza nos dio a los 3 países las mismas ventajas, ¿verdad? En producción de alimentos, ellos por superficie son mucho mayores a nosotros, y también por años de experiencia tienen más productividad. Entonces nosotros como país tenemos que salir a ver, bueno, cuál es el diferencial que vamos a tener nosotros para que el inversionista quiera venir a Paraguay y no a Brasil o Argentina, donde tienen un mercado interno inclusive más grande. Y ahí está donde salimos con los regímenes arancelarios que nosotros manejamos. Está la maquila, está 60-90, está el régimen de materia prima, están las garantías de la inversión y un montón de otros regímenes que nosotros salimos a contar al mundo cuando viajamos, tanto solo con el ministro de Industria, con Rediex, y cuando acompañamos al presidente también. Claro. Cuando se habla de cuantificar, siempre es muy difícil. Si bien hay casos puntuales ya de empresas que aseguraron inversiones, otras que ya están trabajando, otras que ya vinieron, pero la medición real del impacto se va a dar seguramente acá a 10, a 15 años, probablemente decir, bueno, todo esto que se hizo durante este periodo generó que todas estas empresas se vayan instalando. Hemos visto que las grandes inversiones tardan muchísimo. De hecho, estaba mirando lo que de Vaca Muerta en Argentina se habla hace 10 años y todavía no está, creo que generando lo que tiene que generar Vaca Muerta. Acá estamos el tema de la celulosa, que está del principio del 2000, de la década del 2010, una cosa así, ya hablándose del tema de la celulosa, y recién ahora están empezando la obra civil, están trabajando en montar la fábrica. Eso tardó, se llevó su tiempo por X motivo, porque estas grandes inversiones creo que tienen sus complicaciones. Y me leía la otra vez una declaración de un ex candidato a presidente de Chile, Lavín, y decía que él había atacado mucho a su rival, creo que el Lago fue en su momento su rival. Eduardo Frei. Lo había atacado mucho a Frei porque Frei viajaba mucho, porque viaja tanto y viaja, se va llegando. Y ahora me doy cuenta, después de tantos años, que gracias a esos viajes que hizo Frei, hoy están todas estas inversiones en Chile. Y cómo me equivocaba yo al criticar los viajes. O sea, no inventó Santiago Peña esto de que hay que salir a vender el país, que hay que salir a vender la imagen las ventajas del país.
es un sistema que funciona, que ya se probó y que además tiene un resultado demostrado en la historia, ¿verdad? Totalmente, y el presidente Peña, desde época de campaña, él ya hablaba del resurgir de un gigante, él hablaba de posicionar a Paraguay en el mapa. Y sin salir afuera, eso no se puede lograr, ¿verdad? Entonces él está cumpliendo la promesa de campaña de llevar a Paraguay a un estadio de mercado mundial de atracción de inversiones y también a un estadio de mercado mundial de posibilidad de exportación. ¿Qué es lo que hacemos con él? De ir a generar presión ante los gobiernos de otros países para la liberación del mercado de la carne, para la baja de aranceles para algunos productos, ¿verdad? Lo que logramos con Taiwán, lo que logramos con Singapur, lo que estamos en vía de lograr con Japón. Y yo he tenido ya viajes con el presidente y sin el presidente. Y realmente la atracción que tiene una visita presidencial en un país es de otro nivel, tanto en prensa, ¿verdad? Que es una multiplicación. Nosotros Japón tenemos contacto con, no sé, 2.000 personas que son las que hablamos dentro de todos los foros. Pero nosotros tuvimos en el noticiero, Singapur lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí es donde se empieza a hablar de Paraguay. ¿Qué es Paraguay? Bueno, hoy con ChatGPT le he preguntado dos tres cosas y ya soy un experto del país, pero esa curiosidad inicial es la que necesitamos nosotros generar. Y esos foros, cuando hay una visita presidencial, en vez de tener 100 invitados, tenés 1.000, ¿verdad? Entonces es muy importante que el presidente Peña vaya por dos cosas. Uno es por el interés que se genera, y el compromiso que el presidente Peña le dice a la gente: necesito que ustedes vengan a mi país a visitar, y automáticamente nosotros volvemos y ya tenemos pedido de ayuda de organización de misiones comerciales. Y segundo es presión a las entidades gubernamentales de los países que prometieron cosas en el pasado, que por ahí están tardando un poco más en cumplir, del tema de la homologación sanitaria, etcétera. Y ahí por compromiso de los presidentes que le reciben al presidente Peña, se da la orden y se ejecuta, ¿verdad? Que es lo que pasó ahora, justamente por eso ya del viaje nosotros trajimos las noticias que trajimos, que estuvimos viralizando la semana pasada. Es importante eso que puntualizaste, sin menoscabar mucho menos el rol del canciller, ni siquiera la de los embajadores, ¿verdad? Que tienen un rol bien determinado y puntual, pero cuando va el propio presidente es otra cosa. Otra cosa. Tiene otra significación, otro tipo de cobertura, etcétera, etcétera. Ahora, había leído en una entrevista que te hicieron que hacías referencia, por supuesto, lo que más llama la atención es nuestra situación tributaria. Y habías dicho que te preguntan, ¿pero eso es real o hay alguna trampita detrás? Pues no pueden creer, ¿verdad? ¿Qué se responde a eso? ¿Qué le dicen ustedes? Por eso creo que para nosotros es fundamental viajar con el sector privado. Siempre le invitamos a los sectores más importantes para ese país que nos acompañen a los viajes. Porque cuando terminan las reuniones, nosotros le decimos: no nos crean a nosotros, créanle a estas personas que están invirtiendo en el país. Y nos vamos nosotros a la próxima reunión y se quedan los del sector privado para hacer networking. Ahí están las cámaras, están los gremios, la UIP siempre está acompañando. Entonces eso es importantísimo como para que el mismo sector privado les diga. Y muchas veces lo que tratamos de hacer también es buscar inversionistas de ese país que ya han tenido experiencia en invertir en Paraguay y que el inversionista mismo le diga. Nuestro embajador de Japón es Mario Toyotoshi, ¿verdad? Mario Toyotoshi tiene una de las empresas más grandes del país. No solamente tiene una representación de una marca importante de vehículos, sino tiene también ahora un negocio barcaza. Hizo el barco transportador fluvial más grande del país, que es una industria nacional. Y él en japonés le decía a su compatriota: acá es cierto lo que estamos hablando y estas son las bondades de invertir en mi país. Tema de Japón, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de hacer crecer la industria forestal en Paraguay. Hoy tenemos 300.000 hectáreas sembradas de bosque. Uruguay tiene 1,5 millones y tiene una fracción de lo que nosotros tenemos de capacidad de siembra, ¿verdad? Entonces nosotros estamos con atracción de fondos de inversiones para invertir en esa parte forestal y estamos investigando todo lo que es la industrialización de la madera fuera de lo que es celulosa, ¿verdad? Porque para hacerle un proyecto que estamos acompañando y estamos súper entusiasmados, pero hay un montón de otras alternativas que también se pueden explorar. El mercado japonés importa $9.000 millones de derivados de la madera todos los años, ¿verdad? Entonces también durante esa visita tuvimos una reunión con el ministro de Agricultura allá. Estamos en vía de la homologación de la madera paraguaya para el mercado japonés, porque ellos toda su construcción basan en madera. Nosotros hacemos varilla y cemento y allá usan madera, ¿verdad? Entonces, es una oportunidad gigante para nosotros. Toda su madera importada, ellos no crecen nada ahí porque
está todo ocupado ya Japón, ¿verdad? No tienen más espacio para la parte agrícola. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver las grandes oportunidades que hay para nuestro país y vamos explorando con el presidente esa oportunidad y vamos abriendo las puertas. Y en el tema, por ejemplo, bueno, Japón, en el tema automotriz, por ejemplo, seguir invirtiendo acá en, ya no solamente en maquilas, sino en industrias que fabriquen partes o fabriquen determinadas cuestiones o otro tipo de cosas, ya profundizar el tema de la maquila, pasar a la segunda etapa. Vos sabés que parte de mi rol es definir una estrategia de política industrial para el país, ¿verdad? Pero política industrial pues suena medio un libro así de grande que no se toca. Entonces nosotros lo que queremos hacer y estamos desarrollando es un plan industrial 2040 o 2035, ¿verdad? Estamos ahí todavía con los detalles, donde nosotros ponemos 13 o 14 indicadores, ¿verdad? Que vamos a seguirle todos los años como para medir el impacto de crecimiento industrial en el PIB nacional, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos de que la industria es lo que más ayuda a la permeabilidad de la economía, más que el agro, ¿verdad? Más que otros sectores. Entonces nosotros estamos en el desafío de desarrollar nuestra materia prima. ¿Qué es nuestra materia prima? Desde la energía eléctrica hasta los commodities, hasta la mano de obra joven y vigorosa que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, dentro del estudio de cómo se desarrollaron en otros países, nosotros vemos que las políticas industriales empezaron así como estamos nosotros hoy, haciendo maquila de textiles, ¿verdad? De cosas básicas. Ya tenemos que ir al próximo estadio, ya tenemos que irnos al ensamblaje de componentes electrónicos, ¿verdad? Donde nosotros, aparte de subir un poco el precio por kilo de exportación, ponerle un kilo de ropa contra un kilo de componentes electrónicos, nosotros dotamos con capacidades distintas a nuestra gente. Entonces nosotros le comprometemos al sector privado que le capacite a esas personas que están en la fábrica. Entonces esas personas que están en la fábrica de ensamblaje de televisores o de aire acondicionado van a vivir toda una vida laboral viendo ingenieros, viendo desarrolladores, y cuando se van a sus casas, a sus hijos, no le van a hablar como si fuesen ellos empleados públicos, estudia derecho mi hijo porque acá hay oportunidades, yo le conozco a tal concejal, a tal persona. Van a ir a contarle lo que hacía el ingeniero industrial de esa planta, de cómo se ensamblaba esa televisión, ¿verdad? De cómo ellos conectaban los cables y el chip y los semiconductores. Entonces ese chico desde muy pequeño va a empezar a escuchar la palabra ingeniería y en el momento de salir a una universidad va a empezar a elegir otro tipo de carrera, no más derecho. Va a empezar a elegir el niño, bueno, yo quiero ser como aquel ingeniero electrónico que mi papá me contaba porque él de su fábrica le veía trabajar. Entonces, esa es la dotación de capacidad. Nosotros no podemos ser un país por excelencia agricultor a un fabricante de semiconductores de un año a otro. Nosotros tenemos que pasar por procesos, ¿verdad? Y la maquila es una herramienta excelente para poder generar esas capacidades de nuestra gente, empezar a cambiar ya el espectro de tipo de maquila que nosotros atraemos y así vamos a ir avanzando hasta entrar en lo que es investigación y desarrollo, que es ya el componente final que seguramente de aquí en 15, 20 años, cuando tengamos esa gente ya salida de la universidad, vamos a poder empezar a generar. Ya hay iniciativas ahora, mirando experiencias y aprovechando lo que siempre se dice, y hemos escuchado hasta el hartazgo, aprovechar nuestra situación geográfica, Paraguay como hub tecnológico. ¿Qué se hace al respecto para ir avanzando en ese sentido? No sé, te decía mirando Panamá, ¿viste lo que hoy es Panamá, aprovechando su situación geográfica también, todo lo que se ha convertido ese país hoy, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa condición. Totalmente, y la posición geográfica nos acerca a las capitales económicas de los otros países. Brasil, por ejemplo, su centro industrial está en Manaus. Manaus está a 4.000 kilómetros de San Pablo. Ciudad del Este está a 1.000 kilómetros de San Pablo. Argentina, su capital industrial para ensamblaje de productos de tecnología está en Tierra del Fuego. Tienen que salir de Tierra del Fuego, entrar a Chile, volver a entrar a Argentina, 5.000 kilómetros. Le preguntaba yo a un empresario, $15.000 sale el flete de Tierra del Fuego a Buenos Aires, ¿verdad? Nosotros tenemos camiones que vuelven vacíos a Buenos Aires. Entonces, toda esa parte logística es la que estamos nosotros tratando de explicar a la gente que está en Buenos Aires, que compra estos productos. Y Paraguay mismo como mercado. Nosotros el año pasado importamos $150 millones en aire acondicionado. Con ese tamaño de mercado interno nomás, nosotros tenemos que poder atraer ya a los industriales, bueno, a las marcas que están importando hoy a Paraguay
y tratar de pedirle por favor que empiecen a hacer algún ensamblaje, ¿verdad? Por eso estamos con una iniciativa que queremos nosotros apoyar del Ministerio de Industria y Comercio, que es la Ley de Bienes de Alta Tecnología, donde nosotros permitimos la importación de componentes para ensamblar un aire, una televisión, que eso se pueda ensamblar localmente y que se pueda vender en el mercado local y que se pueda vender también dentro del Mercosur con una exoneración arancelaria, ¿verdad? Entonces estamos seguros de que eso va a empezar a atraer ese tipo de capacidades y a Rediex, al presidente, a los ministros vamos a darle una herramienta más de atracción de inversiones, que es lo que creo que estamos buscando, que es lo que decías vos, Pipo, de empezar a salir ya de lo que es textil y empezar a entrar a algo un poco más tecnológico. Sobre todo, esta semana se definió el tema del aumento del salario mínimo y decía, yo sube 100.000 guaraníes para gente que gana 2.790.000, no va a llegar a 3 todavía. La mayoría que gana 3 no le aumenta nada su sueldo y le aumenta a todos, no aumenta todo. Este sistema en el cual se aumenta el salario mínimo, supuestamente para comenzar, que es una ley, o sea, no vamos a poder discutir una ley porque se cumple, no se discute, pero se ha hablado ya de buscar un mecanismo diferente con ese sistema del salario mínimo porque no funciona, no sirve al final. La mejor manera es que la gente gane mejor, o sea, que nuestra gente, que sea más, la mano de obra sea más calificada, entonces las industrias se peleen, haya mayor demanda de mano de obra más calificada que pueda ganar 5, 6, 7, 8 millones de guaraníes y no ya dejar ese estrés para el que está entrando en el sistema, pero que enseguida ya el aumento no se dé por una cuestión de decisión estatal o porque subió el costo de vida, sino porque la demanda de mano de obra subió y porque ese tipo tiene que ir subiendo escalando posiciones dentro de la empresa en la que está, ¿verdad? Las ensambladoras empiezan a pelearse por los técnicos especializados, la mano de obra más calificada. Entonces, yo creo que esa es la salida. La mejor salida va a ser que la industria genere ese aumento del ingreso de la gente y no se tenga que quedar por decreto sacando un aumento del salario mínimo que al final no sirve para nada. No, 100% de acuerdo contigo. Nosotros, te cuento una anécdota, ¿verdad? Nos fuimos a Tierra del Fuego nosotros, lejísimo, ¿verdad? No me di cuenta de lo lejos que era hasta que me tocó ir hasta allá. Y nos fuimos a visitar justamente estas empresas que hacen ensamblaje de televisores, de aire acondicionado, y los tipos hacían ensamblaje de celulares de Samsung también. 5 o 6 millones de celulares por año hacen ellos en Tierra del Fuego. Y justamente le preguntábamos nosotros, bueno, ¿cómo? Porque veíamos un montón de gente, ¿verdad? ¿Cómo afecta el tema salarial? Y nos decían ellos que las personas llegan a tener productividad recién al año de ser contratados y hacen capacitación constante y tienen la universidad de esa empresa ahí que se van a hacer la clase teórica, después aplican a lo práctico. Y ellos pagan prácticamente el doble de lo que es el salario mínimo o más inclusive, porque les sale mucho más caro la rotación de que esa persona salga y tengan que dedicarle un año otra vez a entrenarle a otra persona para que llegue al óptimo de la productividad. Entonces dicen, bueno, pagamos 2 o 3 veces más el salario mínimo porque al final es lo que para nosotros es rentable porque tanto ya le dedicamos nosotros un esfuerzo a esta persona que tenemos que pagarle más para que no se vaya, ¿verdad? Entonces lo que decía es correcto, tenemos que diversificar nuestra matriz exportadora, diversificar nuestra matriz productiva y después ya la suba o no del salario mínimo va a pasar a ser cada vez más irrelevante. Recuerdo que habías dicho estos viajes, aclaraste que en algunos casos acompañaste al presidente, en otros casos fueron ustedes por condición de Ministerio de Industria y Comercio. Y nuestro objetivo como país, digo, nuestra estrategia no es precisamente atraer las grandes industrias, sino también las pequeñas que miran un mercado, no tal vez un mercado gigante, sino acá mercado a nivel regional, que podemos nosotros capitalizar y aprovechar muy bien, ¿verdad? Totalmente. O sea, realmente ahora justamente estamos haciendo un trabajo con una consultora internacional muy grande que se llama McKinsey, de definir un poco algunos ejes de crecimiento para el país. Y dividimos el crecimiento industrial en 3. Uno es lo que ya hacemos que podemos hacer mejor, ¿verdad? Sembramos soja, nuestro promedio de rinde es, no sé, 3.000 toneladas, podemos ir a 4.000 porque en Brasil se hace 4.000. Bueno, ¿cómo hacer eso, verdad? Productividad. Segundo son las adyacencias, que es si hacemos ya hoy, no sé, remeras, podemos hacer medias, ¿verdad? Adyacencias. Y eso comparamos con el tamaño del mercado regional y el tamaño del mercado global. Ya tenemos las capacidades que otros productos podemos hacer.
Y lo tercero que estamos investigando son lo que le llamamos los leapfrogs, ¿verdad? O sea, los saltos grandes de traer este tipo de nuevas industrias que te hablan de miles de millones de dólares de inversión, ¿verdad? Si yo divido en foco, el 80% de nuestro foco está en la atracción de aquellas industrias que generan 40, 50 puestos de trabajo. Lo que en el mundo se llaman pymes, ¿verdad? En Paraguay tenemos una definición de pymes que es hasta $1 millón, hasta 7.000 millones de facturación por año. Eso en el mundo es una microempresa, ¿verdad? En el mundo una pyme te factura hasta 40 millones o 50 millones de dólares por año, ¿verdad? Nosotros lo que estamos buscando son esas empresas que vengan a generar capacidades diversas en nuestra gente, diversificar nuestra matriz exportadora, que no dependamos más de si llueve o no llueve, a ver si Paraguay crece o no crece, ¿verdad? Y en base a eso, que esas empresas después vayan creciendo a través de la productividad y la atracción de costos que puedan ellos tener en Paraguay, ¿verdad? Entonces, es un poco una estrategia que estamos siguiendo y en base a lo que es los inhibidores de crecimiento, nosotros detectamos 3 principales. Uno es la parte de zonificación industrial en el país. Acá los municipios no tienen zonificación industrial, ¿verdad? Vos ves de repente una industria que está rodeado de casas. Y eso es algo muy malo para los inversionistas porque compramos un terreno, hacemos la instalación de la máquina, en 10 años se nos llena de vecinos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que trabajar con los municipios como Y para en el año 11 los vecinos se quejan de las horas y quieren se mude. y después tener que mudarte y te sale carísimo, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros queremos darle esa previsibilidad a los industriales a través de la zonificación municipal y a través de la creación de los parques industriales. En Paraguay no hay prácticamente parques industriales, ¿verdad? En Argentina, en Brasil, en Uruguay vemos que las industrias están dentro de parques industriales, ¿verdad? Segundo, financiamiento. Paraguay no está preparado para financiar a las industrias. Nosotros no vamos al banco, queremos hacer engorde de ganado o queremos hacer cría y te dicen ahí piso 3 anda y el producto exacto para que calce con tu flujo de caja. Pero como la industria es tan diversa y tiene distintos tipos de flujo de caja dependiendo del tipo de industria, los bancos no están preparados para eso. Están medio que en una zona de confort, entonces nosotros queremos de alguna forma darle fuerzas al BNF como para que el BNF pueda ser el brazo ejecutor de todos los planes industriales que nosotros tenemos, ¿verdad? Hoy el BNF es el banco líder en consumo en país y nosotros necesitamos que sea el banco líder en financiamiento industrial para fomentar nuestra economía. Y el tercero que detectamos es el acceso a mercados, ¿verdad? Nosotros anteriormente en el gobierno hacíamos mucho esfuerzo en participar en ferias en Europa, en Asia, pero nosotros la región necesitamos poder participar. La balanza comercial de Paraguay con el Mercosur de productos manufacturados es negativo en 3.000 millones de dólares al año. 3.000 millones de dólares al año con el Mercosur. Y nosotros somos los que tenemos la energía barata, la gente joven, los impuestos bajos, la ubicación estratégica. ¿Y por qué ellos industrializan y nosotros importamos? Nosotros le exportamos la energía, que es nuestro valor agregado, ellos industrializan eso y después nos exportan otra vez el producto terminado, ¿verdad? Siendo que nosotros tenemos la ventaja acá. Entonces para eso nosotros tenemos que salir a pescar más el mercado regional, tenemos que tratar de aprovechar mejor el Mercosur, ¿verdad? Entonces son un poco los 3 ejes que estamos nosotros incentivando como para bajar las barreras y los inhibidores de crecimiento industrial que detectamos que hoy tenemos como país. Tema de alimentos. Esto que había anunciado el embajador de Taiwán, arancel cero, la carne porcina, solamente ese sector, nos decía el otro día el ministro Javier Jiménez, 200.000 empleos genera de manera directa, de manera indirecta. Y esto que se logra también permite ya de manera automática crear más fuentes de trabajo, diversificarse, gente que está interesada en ese rubro. ¿Y cómo se logró eso? Eso no fue una decisión que un día el gobierno de Taiwán dijo, ¿sabes qué? Queremos arancel cero. Eso fue un trabajo sistemático de lobby que se hizo incluso cuando el presidente Peña ya había sido electo, pero todavía no había asumido la presidencia. Hicieron ya un viaje a Taiwán y en el marco de ese trabajo de lobby constante, hoy se logra esto que es demasiado importante para el sector, ¿verdad? Totalmente. Y ahí ponemos un poco el paralelismo de lo que es la carne vacuna. Nosotros no, como país no estábamos en el radar de Taiwán con la importación de carne vacuna. Después nos habilitaron y exportábamos un poco, pero
Australia y Estados Unidos son los que más le exportaban carne a Taiwán. Después, con el lobby del gobierno de turno en ese momento, se bajó a 0 el arancel de la carne vacuna paraguaya. Y Paraguay en 3 años logró tener el 60% del mercado de la importación de carne vacuna en Taiwán, ¿verdad? Si nosotros extrapolamos ese caso de éxito al cerdo, nosotros vemos que Taiwán importa 100.000 toneladas de cerdo por año. Nosotros hoy prácticamente no le exportamos cerdo a Taiwán, ¿verdad? Entonces, ahora, la semana pasada, que se bajó a 0 el arancel de cerdo paraguayo a Taiwán, nosotros si llevamos al mismo número de mercado que tenemos con la carne vacuna, tenemos una oportunidad de 60.000 toneladas de cerdo que hoy triplica o cuadruplica las exportaciones mundiales que nosotros tenemos de ese producto, ¿verdad? Entonces, nos toca ahora alcanzar ese mercado, invertir, importar madres, empezar a desarrollar, porque el cerdo trabaja muy distinto a lo que es la vaca, porque el cerdo es una unidad de negocio que genera las crías. Esas crías se van a galpones de engorde y esos galpones de engorde después le revenden a las fábricas que son los frigoríficos que exportan, ¿verdad? Entonces, realmente ahí la mano de obra intensiva se da en los galpones de engorde, que los tipos no, o sea, los emprendedores que vamos a salir a buscar no necesitan capital operativo porque el cerdo y el alimento ya te provee la persona que te está haciendo el negocio. Vos lo único que tenés que invertir en la infraestructura, en el galpón y tenés que laburar, ¿verdad? Entonces hay un esquema de negocio que tiene un flujo de caja calzado que vamos a empezar a desarrollar como para que justamente, ojalá que con el BNF podamos incentivar a estos emprendedores que empiecen a generar estos galpones de cerdo que ya vienen con un contrato alocado, ¿verdad? O sea, ahí básicamente si laburas bien, ellos te aseguran la compra a tal precio, entonces el flujo de caja es mucho menos riesgo para los inversionistas. Ahí, por ejemplo, ya tenemos mercado, pero necesitamos producir más. Necesitamos producir Claro. más, exactamente. Y en el menor tiempo posible necesitamos generar producción de calidad para el mercado de Taiwán y seguramente a través de eso se van a abrir otros mercados porque el mercado taiwanés es un mercado excepcional que la gente mira como un mercado súper atractivo. A partir para ir cerrando, viceministro, todo esto que esbozaste, que forma parte de la impronta de la línea trazada por el gobierno del presidente Peña, que es el principal impulsor y ustedes también los ejecutores. De acá, 5 años que termina el gobierno de Peña, ¿qué es lo que ustedes quieren sentar como base? Convertirnos, cambiar nuestra política productiva, eso que decía Pipo, lo que Lavín le recordaba a Frei cuando presentó su libro. Ahora entiendo el valor de los viajes que hiciste. ¿Qué es lo que nosotros queremos acá cuando termina esta era Peña dejar como legado? O sea que nosotros como país tenemos la práctica de que cada 5 años entra un gobierno nuevo, se da de baja lo que se estaba haciendo y se empieza a planificar de cero de vuelta. Ahí se pierde un año, se pierde la inercia con la que se venía trabajando. Entonces, lo principal que a nosotros nos gustaría dejar es llamarle política de Estado en materia de industrialización del país. Entonces nosotros queremos hacer a través de ese plan que le estaba comentando, el Plan Industrial 2040, queremos desarrollar eso con el sector privado y generar un pacto con el sector privado en el que ellos se responsabilizan de que el próximo gobierno, ellos van a decirle, che, este pacto tenemos que seguir cumpliendo y estas son las políticas que nosotros como sector privado delineamos para que ustedes desde el gobierno ejecuten. Entonces, esa política de Estado en materia de industrialización es lo que nosotros queremos generar para que esta inercia que nosotros estamos sintiendo ahora se pueda continuar en los próximos gobiernos. Así que, bueno, ojalá que lo podamos cumplir. El sector privado está súper entusiasmado con la idea, están participando y estamos alineados en la forma de pensar con ellos, ¿verdad? Entonces va a depender de ellos ya ejercer esa presión para el próximo gobierno de turno. Marco Riquelme, viceministro de Industria, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes siempre. Bueno, Pipo, hacemos una pausa cortita. Hacemos una pausa, señores. Hacemos una pausa. Vamos con ¿qué director? Hacer tu baza. Sí. Papá estuvo a tu lado en cada paso y en Baza estamos con vos para que este Día del Padre regales lo que más le gusta. Si todavía no llegaste, tenés todavía tiempo de llegar a buscar el regalo con
un 25% de descuento, o invitarlo a cenar esta noche, ¿por qué no? Con un 20% de ahorro en restaurantes como Acuarela, Bolsi, El Legado, San Miguel, Persanity, Laura y muchos más. Conoce más en nuestras redes sociales como Banco Baza, @Banco Baza, Baza a tu lado en cada logro. Aprovecha la promo todoterreno con Bristol, la moto Buller TRL. Además incluye chapa gratis con los mejores precios del país y sin entrega inicial. El de motor 150 desde 30 cuotas de 429.000 guaraníes. El de motor de 200 desde 30 cuotas de 489.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Claro, Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal. Ya está con nosotros Carlos María Lubetic, director de procesos electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches para vos, para Pipoy y para toda la teleaudiencia. Una satisfacción compartir con ustedes esta noche. Bueno, dos temas queríamos desarrollar. El primero, ¿avanza ya el proyecto que plantearon ustedes, Tribunal Superior de Justicia Electoral, lo del conteo paralelo, manual, a la hora del escrutinio, digo, conjuntamente con la máquina de votación? ¿Eso ya está definido? ¿Todavía tiene que pasar alguna instancia, doctor? En realidad esta es una propuesta que hizo la Comisión Técnica e Informática conformada para organizar las próximas elecciones, que lo trasladamos en el día de ayer a la mañana al Tribunal Superior, explicando cuál era el objetivo de este proyecto. Lo que nosotros queremos es desvirtuar una campaña realmente intensa que trata de presentar a las máquinas de votación como un peligro para la democracia, que puede ser hackeada, que se puede inventar resultados, y evitar nuevamente esas manifestaciones brutales que tuvimos al terminar el proceso anterior, en el cual se nos exigía abrir el sobre número 4 para volver a contar. ¿Recordarán esa historieta, verdad? Sí. Bueno, nosotros explicamos claramente que el artículo 222 del Código Electoral dice que el escrutinio se hace en el mismo lugar donde se produjo la votación, en un acto ininterrumpido. Y por otro lado, una de las causales de nulidad de elección es hacer un conteo en un lugar no determinado. Y que la justicia electoral, como función para hacer el conteo y proclamación de las elecciones, tiene que trabajar con los respectivos resultados emanados de las actas de escrutinio. Nosotros no podemos decir en una mesa, no, el resultado de esta mesa no es este, sino es este. No está habilitada la justicia electoral para ese efecto. Y nosotros somos un órgano de cumplimiento, órgano de derecho administrativo. Lo que no nos está permitido está prohibido. No podemos hacer eso. Entonces nuestra idea es, como que la ley dice que en la mesa se tiene que hacer el conteo, y que ese conteo puede ser revisado otra vez en caso de dudas. Lo que nosotros pensamos es generar no un acta diferente o un doble conteo y actas duplicadas, sino que al momento de cumplir con la ley, digamos que dice que tenemos que exhibir el boletín y dar en voz alta el contenido del mismo, se vaya separando por partido. Entonces se cuenta cuántos votos tiene cada uno, se anota en una planilla, o cada veedor puede tener su planillita. De hecho lo hace. Bueno, y entonces ahí, con eso, cuando se pasen los boletines por la máquina de votación, pueden comparar
si lo que está impreso en el boletín se compadece con el escrutinio que hizo la máquina de votación. Y se van a dar cuenta que en ningún caso y jamás va a haber una diferencia entre lo que está impreso en el boletín y lo que la máquina dio como resultado. Esa seguridad le queremos dar para desvirtuar aquella historia de que la máquina, si viene 10 votos para un partido, le traspasa a otro 2 votos. Una historieta que no tiene fin, sí, pero que va como está tan repetida y hasta ahora apoyada hasta en una clase de ciberseguridad informática que dicen y apoyan la idea de que la máquina puede ser hackeada. Independientemente de que sea hackeada o no, la supervisión de saber que el conteo de lo que está impreso en el boletín es igual a lo que está dado como resultado en la máquina de la lectura informatizada, te da la seguridad de que la máquina no tiene ningún sesgo, que no fue tocada, que no fue hackeada en ninguna forma. Eso es lo que buscamos, transmitir tranquilidad, ¿verdad? Pero entendemos que esa es una planilla que sirve para el control del acta de escrutinio emanada por la máquina de votación, que es el instrumento legal que se tiene en una elección. Claro, no cambia que la instancia para reclamar que el boletín, que la cantidad de boletines donde refleja lo que está en el acta es esa, y sí, no dentro de 3 días en la justicia electoral. Lo que yo puedo reclamar en la justicia electoral en 3 días es que mi acta no coincide con tu acta, claro, hasta ahí. Hasta ahí, nada más. Claro, o sea, pero lo del hackeo ya es un cuento chino que viene hace rato de generalmente siempre el que pierde, el que se enoja y hace el tema. Se hackeó, no es lo que salía, la que impresión, la urna electrónica, lo ya dicen error garrafal, porque no, una urna electrónica ni lo fue, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta cierto punto, como me pareció bastante interesante lo que planteó, creo que fue Rosell el que habló de ese tema la semana pasada. Bueno, listo, vamos a hacerlo, vamos a contar 2 veces, vamos a hacer antes, vamos a hacer después, vamos a hacer lo que... Fantástico, vamos a ver de toda la seguridad, pero hasta acá podemos. Sí. Ya después no podemos irnos que guardar voto, vamos a transferir, llevar, trasladar los votos en un camión blindado y vamos a volver a contar ahí delante de los ministros, o sea, porque van a plantear esa estupidez sobre 4 nuevamente. Entonces lo que yo diría es, se puede modificar el código electoral y destruir ahí mismo todo, o sea, destruir las boletas. Para que no haya esa estupidez, abrir el sobre 4. No ya ese guardemos en la boleta, traer el sobre 4 para que la gente no diga. En este momento venga un tipo y corta al medio. ¿Qué sé yo? No sé. Claro, lo que la gente dice es que hace una composición del lugar diciendo, la ley dice que hay que resguardar el boletín. Ergo, hay que contar el boletín de nuevo. No. O sea, y resguardar es custodiarlo. Nada más. No hay otra expresión. Y como te dije, la ley no nos permite hacer la apertura del sobre 4 y el conteo, porque entonces la instancia de la mesa se convertiría en un preliminar, ¿verdad? Por un lado. Y además la cadena de custodia, ¿dónde está? Claro, y ¿quién acompaña entonces esos boletines? Vamos a dormir, todos vamos a dormir ahí al lado de nuestra urna. Y por otro lado, como la justicia electoral no tiene competencia en la mesa, de hecho, son los partidos los que están en la mesa, nosotros no. Son los partidos los que tienen que ejercer el control que la ley les autoriza a hacer, ¿verdad? Entonces, desde la justicia electoral, nosotros estamos buscando un mecanismo que permita dar seguridad. Alguna gente dice, pero entonces, ¿ustedes desconfían del resultado que da la máquina? No. Desde la justicia electoral, al contrario, estamos tan seguros de que el resultado que va a dar la máquina es el que corresponde, que le permitimos contar la boleta y compararlo, por nuestra seguridad de que nadie va a tocar la máquina de votación. Y ahí te agregaría, si yo fuera tu vocero, y estamos tan podridos de ustedes, pero ustedes no van a decir eso. Y bueno, estamos tan podridos de ustedes que vamos a hacer esto también. No, imagínate que en varios países se hace esa comparación
Y es para nosotros muy importante. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si quieren destruir el sistema de desbloqueo de listas, el mejor sistema es armar un buen desastre en estas elecciones municipales y usar eso como argumento de destrucción del sistema de máquinas de votación. Nosotros, desde la justicia electoral, tenemos ese temor, ¿verdad? Y buscamos la forma de sacar ese discurso de la gente, porque hasta ahora, hablando con personas así entendidas y todo, te dicen, pero si estaban seguros, ¿por qué no abrieron el sobre 4? Y hay que explicarle que la ley, lo que dice, lo que nos está permitido a nosotros, lo que no nos está permitido hacer. O sea, y te ponen acá y sí, pero para la tranquilidad de la gente. Nunca va a estar tranquilo. El inconsciente que busca embarrar la cancha no lo hace por una cuestión de convicción moral y que él cree que le hicieron fraude, sino porque es un bandido. Y tenemos que decirlo alguna vez. Es un atorrante que está queriendo embarrar la cancha porque perdió. Nunca aparece uno que dice, no, yo gané, pero quiero que se abra el suelo. No, yo perdí, me rompí, pasaban por encima, entonces ahora quiero embarrar la cancha y voy a buscar una cuestión que yo sé que ellos no pueden hacer. Vamos a hablar quilombo. Pues, no podemos nosotros someterle a todas las instituciones del Estado, someter la ley, someter a la ciudadanía a la locura y a la pichadura y a la corrupción que hay en determinado grupo político de querer embarrar a toda costa cuando pierden una elección. No podemos vivir así. Y nosotros le vamos a hacer el voto a viva voz a partir de ahora, levantamos la mano. Nosotros le decimos, entonces, los parlamentarios también son fruto del fraude. Ah, no, pero es selectivo el fraude, solo para presidente. Sí. No, el otro entonces, tanque le dicen, en la elección, ¿dónde vimos fraude? Vimos en la carga de urnas donde no se controló. No había representantes de los otros grupos, estaba solito. ¿Culpa de quién es? ¿Culpa tuya? ¿Culpa mía? No, del que no mandó un representante a ese lugar. Entonces yo me siento con una sillita y cargo voto. Bueno, ahí ya no podés, contra eso ya no podés. Pero imagínate un poco lo que se le puede atribuir a la justicia electoral. O sea, nosotros desde la organización de las elecciones programamos para que en Ciudad del Este gane, yo creo, para que Fernando de la Mora gane el PLRA, para que en Asunción gane fulano, para que en tal lugar... O sea se repartieron, wow. Si yo tuviera esa capacidad, hubiera estado en la NASA. No, sería candidato a presidente. Está perdiendo tiempo acá. Hubieran sido diputado y senador de todos mis parientes, o sea, sí. Pero no encontramos mucha lógica, pero lo que queremos es desbaratar ese discurso que de tanto repetir va entrando a la gente. Y algunos así como nada, sí, que no se repite el fraude que hubo en la elección pasada. Pero ¿cuál fraude? El tema del control manual, esta propuesta de esta comisión técnica, no creo que alguien esté en contra, alguien se oponga. Al contrario, todos tendríamos que estar de acuerdo, porque en realidad dijiste, no vamos a dejar de lado lo que corresponde legalmente con respecto a lo que saque la máquina de votación respecto al escrutinio, pero este es como que un reaseguro, digamos. Claro, ¿verdad? Eso. Que la gente que lea el resultado que da la máquina esté convencido de que es el mismo que se contó con el impreso que tiene el boletín de voto. Porque no va a creer que la impresión del boletín de voto al depositar en la urna se borre y pase a otro. O sea, ya eso sería ya demencial. Ahora lo otro, cambiando de tema, lo del control manual, doctor Carlos María Lubetic. El tema de la compra, la adquisición de las máquinas de votación. Hoy estamos en la etapa del periodo de la evaluación que tiene que hacer el comité evaluador de la oferta técnica. Y eso tiene un plazo establecido y están dentro de ese plazo. Ahora, me gustaría que puntualices, de hecho el otro día en otros espacios periodísticos habíamos hablado, pero me gustaría que puntualices otra vez esta decisión de la justicia de pretender frenar el proceso de una empresa que ni siquiera hoy está en competencia. Es así, ¿verdad? Así mismo. Bueno, esta empresa no se presentó cuando nosotros convocamos a todas las empresas
de internacionales y nacionales que puedan proveer máquinas de votación. A esas les pedimos un precio de referencia como para cumplir lo que hoy dice la ley, que hay que crear un precio de referencia. Posteriormente le convocamos a todas las empresas que tienen interés en mostrarnos sus productos. A ver, que nosotros le digamos, mira, a esto le podés agregar esto, nosotros queremos en realidad esto. No se presentó la empresa. Cuando se realizaron las protestas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, esta empresa se presentó y cuestionó que nosotros hayamos pedido una experiencia de 10 años en la fabricación, provisión y el manejo de máquinas de votación en alguna elección. Y como en su propia página web esta empresa dice que tiene 5 años de experiencia, ellos protestaron diciendo, es mucho 10 años, tiene que ser 5 nomás. Pero en realidad esta empresa no cumple los demás requisitos que nosotros exigimos. Por ejemplo, haber participado en procesos electorales anteriores. Por ejemplo, tener una facturación de tanto, porque no queremos darle a una empresa de Maretim, porque ellos tienen que proveernos 28.000 máquinas y ellos van a cobrar en 4 años. O sea, tiene que ser una empresa muy solvente para asegurarnos esa provisión. Entonces, yo digo, si no reúne los demás requisitos, ¿por qué protesta por un solo requisito? Que si los demás no cumplen. No obstante, como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas le negó esa protesta, acudieron al Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas otorgó esta medida cautelar que hoy nos tiene atados. ¿Por qué? Porque nuestra administración ya estudió toda la documentación que presentaron las 3 empresas con respecto a su creación, a los socios, a su capacidad económica, a su experiencia internacional. Todo lo que se requiere ellos ya presentaron. Se estudió en la UOC de la Justicia Electoral en un comité evaluador. ¿Cuál es la segunda etapa? Pasarnos a nosotros a la parte técnica para que nosotros veamos de acuerdo al pliego de bases y condiciones si esta máquina realmente cumple esos requisitos. Sin la electricidad, dura 12 horas, aguanta hacer el trabajo con 45 grados de temperatura, ¿verdad? Es capaz de imprimir con cierta claridad hasta tantos kilómetros de... O sea, todas esas cosas que hacen. No tiene realmente un disco duro dentro de la computadora. O sea, ver todo lo que sea técnico. Ahí nosotros vamos a decir, esta máquina cumple y esta máquina no cumple. De las máquinas que cumplen, se van a abrir los sobres de ofertas económicas. La que no cumple ya no se va a abrir el sobre. Ese es el mecanismo. Entonces hoy, justamente en esta semana que comenzaba la evaluación técnica, estamos nuevamente paralizados. ¿Y cuál es el problema? Que como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas apeló esa medida cautelar, ahora tenemos que esperar que la Corte se pronuncie sobre el tema. Y ahí sí que no sabemos cuándo va a ocurrir eso. Pero ahí hay una cuestión que me parece clave, que yo no sé si ustedes como institución tienen que pedirle a la Corte que se expida lo más rápido posible, porque para noviembre de este año ustedes necesitan, de las 28.000 necesitan 5.000. Exactamente. Necesitan 5.000 para 2 cuestiones. Por un lado, para arrancar el proceso de capacitación. Pero por otro lado, porque el presupuesto ya está establecido para este año, ¿verdad? Esa es la parte más dificultosa de esta cuestión. Porque nosotros, digamos que no podemos comenzar la capacitación en diciembre como queremos. Podemos comenzar en enero o en febrero. Será un poquitito menos de capacitación nomás. Pero
presupuesto que nos dio Hacienda está para 4 años. En 4 años vamos a pagar. Y este año se paga la primera parte después de recibir la máquina. Si no recibimos las máquinas, este año no va a haber pago. Y tenemos que renegociar con Hacienda todo un proceso de pago que nos costó meses enteros negociar. Entonces, si no tenemos la máquina este año, la cuestión se nos complica enormemente. Por eso es nuestro apuro, porque nosotros necesitamos esas máquinas, porque recién con la máquina podemos trabajar con el software de la máquina. No podemos hacer un software si no conocemos la máquina, ¿verdad? No podemos nosotros ver cómo se va a almacenar y cuáles son las seguridades que tiene que tener el almacenamiento de las baterías si no tenemos ya la máquina. O sea, para nosotros el inicio de todo un proceso de la creación de la ciberseguridad depende de que tengamos y conozcamos cuál es la máquina. No es igual que yo tenga un Mercedes-Benz, que tenga un BMW comprado, porque es diferente la tecnología, hay que adaptar todo a esa tecnología. Entonces, para avanzar necesitamos esta resolución lo más rápido posible, de tal manera a poder avanzar. O sea, la responsabilidad hoy está en la Corte Suprema de Justicia, que tiene que analizar, llamarle a ustedes inclusive para que si hay alguna duda que tengan, que ustedes mismos les muestren, mire, esta empresa de todos los requisitos no cumple casi ninguno, y encima otra vez, por eso solamente por eso está arrancando, por más que ustedes le den dentro de un mes o un día o dentro de 10 años, le digan que tiene razón, lo otro no cumple. O sea, vamos a sacarlo por lo otro, por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. O sea, es un capricho nomás ya de trancar, y tiene que entender que está en riesgo la democracia, o sea, el Estado de Derecho. No es una decisión más, no es una compra más, no es ya vamos a comprar ventiladores de techo, no la justicia electoral, o van a tener calor o van a tener frío. Está en juego la institucionalidad del país, en manos de la Corte. O sea, es grave, y la Corte tiene que entender de una vez por todas que hay cosas que pueden jugar a cajonear y hay cosas que no se pueden, y hay cosas que son urgentes y cosas que son donde nos jugamos todos. O sea, en estas municipales, como vos decís, nos jugamos la institucionalidad del país, pero también el sistema de elección. Entonces, o bien diga la Corte, nosotros queremos reventar el sistema de elección de lista abierta y queremos la lista cerrada porque que se nos cantan los 9 ministros y que se hagan cargo de su problema, o que asuman la realidad. O sea, yo siempre digo, los cajoneos son una cuestión de gusto y de paladar de los jueces, de los camaristas, o de los ministros, o de los fiscales. Cuando quieren cajonear, están en 10 minutos. Ahora, cuando quieren hacerse lo vivo, de 3 días, 3 años, 30 años, nunca. Y esto es muy grave, es demasiado grave. Se está jugando un partido que tiene que ver con la institucionalidad de la República. Está en manos de estos 9 ministros. O 8, no sé cuándo es eso, ¿verdad? Bueno, es la institucionalidad. Déjense de joder. O sea, déjense de permitir que cualquiera pueda hacer cualquier cosa en este país con un simple meter una inconstitucionalidad o meter un tribunal de cuentas y ya está. Y el tribunal de cuentas se sale a las manos, a mí que me importa. No, claro que no tiene que importar. A los 7 millones no tiene que importar. A cada uno de los 7 millones. Es una barbaridad realmente. O sea, atropellar la democracia directamente. Un atentado contra la democracia. Todavía están en plazo. Realmente preocupados porque se genera toda un esquema de desprestigio hacia la justicia electoral, hacia los procedimientos electorales, hacia los materiales utilizados para las elecciones, y entonces se genera un clima que no es favorable a nadie. A nadie le favorece esta situación. Por eso que desde la justicia electoral nosotros le decimos, señores, déjennos elegir la máquina, presentar la máquina de votación que queremos utilizar, y después vamos a hacer las revisiones, verificaciones, auditorías, todas las que quieran. Pero déjennos avanzar, porque si no, no podemos hacer absolutamente nada. Por ejemplo, ayer yo estaba trabajando sobre una reglamentación del proceso de votación y escrutinio.
Pero yo, por ejemplo, todavía no sé si la máquina que va a ganar usa QR o usa un chip electrónico. ¿Cómo puedo programar los sistemas de control en esas condiciones? Bien. O sea, es un problema. Nosotros queremos que se nos entienda que la justicia electoral, a la justicia electoral le corresponde arbitrar los medios para implementar el sistema de votación. ¿Verdad? Para redondear y cambiar, te cambio de tema, Carlos María, vamos a esperar a ver si la Corte destraba esto y avanzar con el cronograma que tienen ustedes, que están todavía de hecho en plazo, comité evaluador, para determinar la oferta técnica, y después si estas tres empresas que están, creo que es Smartmatic, está la coreana y la argentina, la que anteriormente ustedes arrendaban, que son las tres que están en competencia, y si pasan las tres, bueno, se hace la apertura de la oferta económica, o si no, si queda una por el camino, se hacen las que siguen en competencia. Aprovechando tu experiencia, para puntualizar algo, este tema de las intervenciones que se aprobó la semana pasada de estos dos municipios. El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, dice, si a mí me sacan vía intervención, se convoca a elecciones, obviamente, pues yo me voy a presentar otra vez. ¿Eso puede hacer? Bueno, yo no soy juez para determinar así claramente no puede o no puede, ¿verdad? Porque es una cuestión que tienen que resolver los jueces en su momento cuando se le impugne a él su candidatura. Pero en opinión personal mía, no puede. Por dos razones. Porque el artículo 165 de la Constitución Nacional dice que destituido un intendente, la justicia electoral convocará elecciones para sustituirlo. O sea, yo no sé si puede alguien sustituirse a sí mismo. O reemplazarse a sí mismo. Para reemplazar al que estaba, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema. Y el segundo problema que tiene es que él, cuando Sandra Macleo fue destituida, él participó de una elección y fue electo para completar el mandato hasta el 2020, pero que fue hasta el 2021 finalmente. Pero la ley orgánica municipal ahora establece que ese plazo que él completó el mandato ya es un periodo, el primer periodo. Luego fue reelecto, que ahora está en su segundo periodo. Si él es destituido, se va a presentar otra vez a la elección para un periodo más corto, pero la propia ley orgánica municipal dice que ese otra vez es un periodo completo, ¿verdad? A mí no me parece que sea muy justo eso, ¿verdad? Pero es lo que dice la ley. O sea, se estaría presentando por tercera vez para ocupar el cargo. Y la ley dice 2 veces. Una vez, una reelección. Elección, claro. Reelección, porque la ley orgánica municipal es claro que esa elección para completar el mandato se considera el primer periodo. El mismo caso en el hecho. Exactamente, el mismo caso que en el hecho. O sea, si en el hecho quiere presentarse de vuelta. Tampoco, si él está completando un periodo y termina. De Mario, claro. Es el mismo caso. Sí. Exactamente es el mismo caso. Entonces, no, vos sabés que me parece que en el hecho no. ¿Por qué? Él no fue electo. Porque él, Mario renunció. Sí. Entonces eligió como integrantes de la Junta. Pero vos sabés que la ley orgánica municipal no hace esa diferencia. No hace esa diferencia. O sea, dice que si vos completás el mandato por un tiempo es el primer periodo. Claro, pero a eso es lo que me refiero que no es justo. Porque claro. En realidad esa persona no fue electa. Fue designado. Sí, puede completar 10 días de mandato y claro, ya. ¿y cómo va a considerarle un mandato de 5 años? De hecho, si por ejemplo renunciaba uno de ellos en estos días antes de nombrarse intendente y asumía el concejal Jorge Torres, se le podía computar a Jorge Torres como periodo. Eso, hasta ahí es injusto. Así, por eso te digo que a mí no me parece, pero así está la ley orgánica municipal. Bueno. Vamos a ver cómo avanza esto. Doctor, sí, gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Muy amable, Carlos María Lubetil.
Bueno, y si no llegaste a tiempo con el Día del Padre, todavía tenés mañana, 16 de junio, con tus tarjetas de crédito Vasa, pagando con QR, aprovecha un 25% de ahorro en las mejores tiendas como Metasport, New Balance, Cato, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Shopping Británico, además de todas las peluquerías y zapaterías y spas del país. Y también mañana podés almorzar o cenar con un 20% de ahorro en restaurantes como Acuarela, Bolsi, El Legado, San Miguel, Persa, Nitia, Laura y otros restaurantes más. Conoce más en nuestras redes sociales, @Banco Vasa, a tu lado en cada logro. Aprovecha la promo todoterreno con Bristol, la moto Buller TRL, además incluye chapa gratis con los mejores precios del país y sin entrega inicial, el de motor 150 desde 30 cuotas de 429.000 y el de motor 200 desde 30 cuotas de 489.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tercer bloque en Cara o Cruz. ¿Qué estás mirando, Ico? Estoy viendo lo que estás tomando, un Terreforti Montepulciano di Abruzzo. Esa es la uva, es la denominación de origen, vinos italianos importados por Italia Food and Wine. Pueden encontrarlo en Instagram o en las mejores tiendas del país. Italia Food and Wine. Este es el Terreforti Montepulciano di Abruzzo y estamos comiendo un delicioso parmigiano rino. Pero este es un, ¿sí? Este es uno, no vos sabés que este es un pecorino romano. Ah, mira, queso de oveja, cambiamos. Pecorino romano, un poco más saladito, no sé si te diste cuenta. No, ese no probé todavía. Ah. Ese vino la semana pasada, cuando jugó Paraguay, yo hice un guiso carretero. Sí. Y le dieron duro. Me criticaste entre paréntesis, por eso no quiero hablar ahora. Del guiso. Pero este llevaban los muchachos. ¿Vos sabés que este vino llevaron? Ni se enteraron cómo salió el partido, me dijeron después de tanto. No, realmente excelentes. Realmente pueden pedirlos al teléfono por las dudas si querés. 0986 160945. Pueden llamar también y pedirlo a su casa. Yo les recomiendo ideal para este clima, por cierto. Una cajita de Montepulciano de Abruzzo. ¿Usted sabe dónde queda el Abruzzo o no? Usted habrá estado por ahí, usted que recorrió el mundo, usted que tiene mucho mundo. No. Bueno, ya seguramente se acordará, no se acuerda, nomás de repente a veces ya tanto estuvo por el mundo usted que... Bueno, está bien. Gracias. ¿Ya estamos? Sí, señor. Bueno, les saludamos. A Casa Mingo, no, y por las eso, copas y los platos, como siempre, espectacular todo. Vale. Bueno, está el viceministro de MIPYMES, Gustavo Jiménez. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Jorge, Pipo, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por este espacio. Bueno, queremos aprovechar un poco para hacer una evaluación de cómo está el sector, el viceministerio a tu cargo, las MIPYMES, con estas medidas que se dieron, tema hambre cero, este decreto que obliga a las empresas proveedoras también a comprar de las MIPYMES en general. ¿Cómo está el sector, viceministro? Bueno, el sector de MIPYMES está de alguna u otra forma teniendo mucha más visibilidad en este momento, gracias a la nueva ley de MIPYMES que fue promulgada por el presidente de la República este año y que de aquí a poco ya sale la reglamentación. Nos va a permitir poder asistirles de una manera muchísimo más fuerte desde el viceministerio de MIPYMES a las 450.000 MIPYMES que tenemos actualmente en todo el país y que representan el 98% de las empresas del Paraguay. Hoy en día esta nueva ley nos va a permitir darle justamente una asistencia principalmente en el ámbito de la formalización, donde por 3 años las microempresas van a poder tener costo cero para formalizarse. Y eso es súper importante porque hoy vemos de que la formalización suele ser la principal barrera que tienen nuestras MIPYMES desde el momento de que quieren, por ejemplo, recibir un crédito, una asistencia o conectarse con eventualmente las compras públicas y en este caso en particular en nuestro programa Hambre Cero. Aquí vemos de que el potencial que tenemos para nuestras MIPYMES es demasiado grande. Imagínate, Pipo y Jorge, que estamos hablando del 10% de compra obligatoria para los productores de la agricultura familiar y 5% para las MIPYMES. Es un negocio de cerca de más de 100 millones de dólares de potencial para nuestras MIPYMES solamente en el programa Hambre Cero,
en donde queremos justamente vincularles a ellos con las 25 empresas ganadoras de la licitación. Y como bien dijiste, Jorge, el último decreto es mucho más potente desde el punto de vista de la obligación que tienen las empresas para comprar a nuestras MIPYMES y productores de la agricultura familiar. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hablábamos recién con Marco Riquelme, para que repitas un poco también qué se considera, hasta dónde es una MIPYME o desde dónde es una MIPYME y qué requisitos para entrar en esa categoría. Excelente, súper, muy importante eso para saber quién es MIPYME. Las MIPYMES son las que facturan, micro es la que factura de 0 a 646 millones de guaraníes anuales, pequeña es la que factura de 646 millones a 3.230 millones y mediana es la que factura de 3.230 a 7.750 millones de guaraníes. Ese universo corresponde al 98% de las empresas creadas del Paraguay, como les comenté. Dentro de esto, 88% de esas 450.000 son microempresas, o sea, la mayor cantidad o la mayor porción es la microempresa, 10% son pequeña empresa y 2% son medianas. Así que ese es el universo donde hoy se conjugan, digamos, el ecosistema de MIPYMES. Y si hablamos de en qué están nuestras MIPYMES, el 77% está en el ámbito del comercio y servicios, el 12% está en el sector industrial y el resto está en el sector primario, o sea, digamos, en todo lo que tenga que ver con el negocio del agro, en el campo, ¿verdad? Entonces, ese es el universo sobre el cual hoy estamos trabajando en todo el país y hay una concentración importante, obviamente Central, Itapúa, y Alto Paraná, junto con Caguazú, tienen el 75% de las MIPYMES, perdón, 65% de las MIPYMES y el resto distribuido en todo el país, ¿no? Justamente en el sector primario y también de lo que hablábamos con el viceministro Riquelme, este nuevo mercado del cerdo en Taiwán que requiere de una capacidad, o sea, tiene una capacidad de absorción enorme que ni siquiera estamos cerca de producir todo lo que puede absorber ese mercado, que podría interesarle a mucha gente que hoy tiene una pequeña tierra, una pequeña MIPYME o una microempresa agrícola que puede estar produciendo tomate o producir cerdo para poder venderle a los frigoríficos también. Se va a buscar también fomentar a través de la formalización primero, desde luego a través de líneas de crédito que se pueda ingresar en este mercado y apoyar técnicamente a esas MIPYMES que se dediquen a eso. Bueno, esto, como bien decís, Pipo, es una oportunidad demasiado grande porque recordemos que con el arancel cero que nos dio Taiwán, esto va a implicar una duplicación en términos de la capacidad o el potencial exportador que tenemos en materia de carne de cerdo. Y hoy en día acabamos también recientemente de firmar un acuerdo con la Asociación de Pequeños Productores de Cerdo para que podamos claramente asistirles en el proceso de, primero, armar su plan de negocio, segundo, presentarles con un plan de negocios bien armado a las entidades financieras, en este caso a nuestro banco, el Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación, para que podamos darle esa asistencia financiera para ampliar su capacidad de producción y de esta manera cubrir un poco esa necesidad que tenemos hoy de materia prima para que nuestros frigoríficos puedan exportar esto al mercado, en este caso de Taiwán. Hoy tenemos una gran oportunidad. De hecho, también en el último estudio que seguramente quizás le comentó ya Marco, que hicimos sobre el potencial exportador del Paraguay, que hizo la consultora McKinsey, dentro de los 13 productos está justamente la carne de cerdo con un enorme potencial, digamos, de crecimiento. Y esto obviamente se da en consonancia también a esta nueva oportunidad que tenemos con el mercado de Taiwán. Así que sí, efectivamente, son microempresas en su mayoría hoy los productores y queremos convertirles también en pequeñas y medianas empresas a través del acompañamiento que le vamos a ir dando desde el viceministerio y con las demás entidades. El eterno reclamo de este sector, viceministro Gustavo, conocemos siempre que es la necesidad de acceder a créditos. Estamos hablando de un sector, creo que el más perjudicado en el tema de la pandemia. Vos también fuiste protagonista de ello, hemos hablado un montón al respecto. Después de esta ley que se promulgó en enero de este año, la 7444, ¿verdad? Correcto. Hoy ese sector está conforme con eso que ellos consideraban una deuda pendiente por parte del Estado para con ellos. Estamos hablando del sector prácticamente más dinamizador de la economía, Gustavo.
Efectivamente, Jorge, esta ley, la 7444, que modifica justamente la ley de MIPYMES del año 2012, es un trabajo que ha sido en conjunto, el sector público con el sector privado. Hemos construido esta ley y nos ha permitido justamente visibilizar, por un lado, los tres pilares quizás, o cuatro, que venimos trabajando desde el Ministerio de Industria y Comercio, que es primero la formalización. En segundo lugar, ya inmediatamente viene el acceso al crédito, y el tercero, que tiene que ver con el acceso a mercado, donde ahí el Estado tiene un potencial enorme a través de las compras públicas. Transversal a esto, le hacemos un acompañamiento con capacitación y asistencia técnica a través de los centros de desarrollo empresarial que tiene el Ministerio de Industria y Comercio. En el ámbito del financiamiento, ahí estamos con una herramienta muy interesante que, solo para que tengan de referencia, de las 450.000 que les mencioné, cerca del 60% no tiene una cuenta bancaria. Entonces, el año pasado, a través de instrucciones del presidente, se pudo habilitar a través del Banco Central una disposición que crea las cuentas básicas de MIPYME, en donde a través de la cédula MIPYME, que ahora con la nueva ley va a ser automática y electrónica, uno ya va a poder elegir con qué banco quiere abrir su cuenta de manera 100% electrónica, con lo cual le vamos a dar oportunidad a ese 60% de MIPYMES que no tiene cuenta a incorporarse financieramente para que pueda estar dentro del sistema financiero y que pueda acceder a un financiamiento acorde a su necesidad. Recordemos que este 60% de MIPYMES que no tienen cuenta se financian de alguna forma, y probablemente sea a través del sector de la usura, ¿verdad? Entonces, Claro. eso genera una falta de competitividad y es como que le impide crecer a la MIPYME, ¿verdad? Por no tener ese acceso a financiamiento tan requerido, ¿verdad? Hoy tenemos en el viceministerio, no sé si un ranking de cuáles son los rubros emergentes o que más abundan en esta categoría de las MIPYMES. ¿Cuáles serían, no sé, las 5 más importantes? Mira, hoy te diría que tenemos si analizamos, nosotros estamos haciendo cada año el boletín de formalización, donde vemos un poco cómo se comporta el movimiento de las micro, pequeñas y medianas. Un dato importante, quizás la audiencia que sepa, las micro que están en nuestra base de datos tienen en promedio 8 a 9 años de vida. Las pequeñas tienen entre 9 y 10 años, y las medianas entre 11 y 12. O sea, hemos visto que en su gran mayoría han pasado la pandemia, o sea, son resilientes, ¿verdad? Y continúan desarrollando y generando empleo. El 77% está concentrado en el sector de comercio y servicios, y ahí hemos visto un mantenimiento de esto, ¿verdad? No hubo un decrecimiento en ese sector, digamos, en el último boletín se mantuvo estable, y la industria quizás sí tuvo un pequeño crecimiento de 2% aproximadamente, porque en este caso ya representan el 12%. Entonces, ahí vemos de que es como que nuestras MIPYMES hoy se están animando a producir productos, a industrializarse, y bueno, en ambos casos queremos ayudarle. Por un lado, con el tema de la parte de comercio, queremos anticipar lo que es el tema de la utilización de tecnología, el comercio electrónico. Queremos poder darle la oportunidad a las MIPYMES de que a través de Internet puedan tener a un mundo de oportunidades, y literalmente es a un mundo, Jorge Pipó, porque con la herramienta Exporta Fácil le queremos dar la oportunidad de que hoy puedan vender a cualquier parte del mundo. Y hoy tenemos MIPYMES ya vendiendo a Portugal filigrana, a España y en este caso también a Francia le están vendiendo carteras de cuero, están exportando hoy día a Chile, mandamos guitarras a Malasia, y cosas como estas están ocurriendo gracias a Internet y gracias a que hoy podemos enviar a través de Exporta Fácil. Así que quizás en el área del comercio y servicios hay un aporte de un crecimiento sostenido, y en el sector de la industria vemos una oportunidad muy grande, y quizás con esto que estamos viendo también como el cerdo puede ser un factor que lleve a cambiar los números también y crecer más del 12 en nuestra porción de MIPYMES industriales. Este Exporta Fácil vendría a ser una especie de Alibaba paraguayo, o sea, una especie de portal donde uno puede cargar su tienda y tener ahí su tienda electrónica para que un cliente X de Malasia pueda ver desde carne de cerdo hasta, no sé, qué sé yo, vino, equipo de electrónico, lo que uno fabrique acá, no sé, artesanía, ropa, X pueda comprarlo y mandarlo. ¿Funciona ya así o todavía no tenemos eso? Acabamos de lanzar, qué bueno que mencionas, Pipo, porque acabamos de lanzar el martes justamente 2 herramientas que tienen ese objetivo, ¿verdad? El Exporta Fácil es, digamos,
el beneficio para poder exportar de manera ágil a través de Dinacopa a cualquier destino en el planeta, ¿verdad? Eso, digamos, es la herramienta. Ahora, a través de una herramienta que tenemos que se llama Empretienda, queremos darle la oportunidad a los emprendedores a que puedan aprovechar esa herramienta para vender a través de Internet. Y otra que lanzamos, que es para que justamente uno pueda tener su propia tienda, su propia identidad en Internet, se llama Tiendas PI. Tiendasparaguay.com, en donde ahí sí una MIPYME va a poder crear automáticamente, sin necesidad de tener mucho conocimiento, su espacio en Internet. Y este portal, digamos, que sería un marketplace de productos paraguayos, sí ya tiene la herramienta Exportafácil incorporada. Por lo tanto, yo dentro de Tiendas PI voy a poder vender a alguien dentro del Paraguay, en cualquier punto del país, pero también a cualquiera que me quiera comprar del extranjero voy a poder venderle y le vamos a poder enviar el producto. Así que va a ser la primera experiencia que vamos a implementar en el ámbito del comercio electrónico de esta manera, para que nuestras MIPYMES y emprendedores puedan utilizar y aprovechar todo el potencial que tiene el e-commerce en Paraguay. Estos viajes del presidente Peña, muy valorado por un sector y cuestionado por otro, pero el resultado me parece que lo que se ha logrado hasta ahora es incalculable. Para el viceministerio a tu cargo, MIPYMES en particular, en concreto, ¿qué beneficios trae o trajo o está trayendo? Wow, vos sabés que eso es un tema que quizás de repente en la prensa no se ve, porque se hablan de las grandes empresas, Sí. y nos olvidamos ahí del sector de MIPYME. Vos sabés que quizás nosotros allá en el mediano plazo seamos los mayores beneficiados de estos viajes que se están desarrollando para la apertura de mercados, porque en la agenda se habla justamente de la apertura también del mercado para la paquetería. Y recordemos que quizás una MIPYME no tiene condiciones de poder exportar productos en contenedores, pero sí podemos hacerlo justamente a través de estos envíos vía Exportafácil, en donde mandamos paquetes de no más de 20, 25 kilos a cualquier parte del mundo. Y dentro de estas negociaciones, en donde se está trabajando hoy a través de Rediex, justamente ya se incorporó la negociación de los servicios postales. Entonces, ¿qué implica esto? A través de un acuerdo marco que tiene Paraguay, que es con la Unión Postal Universal, nosotros podemos generar acuerdos bilaterales con cada uno de estos países a través de los servicios postales nacionales. Entonces, el Correo Nacional de Paraguay se conecta con el correo, por ejemplo, de Malasia o de Taiwán, en donde podemos generar canales de envío y recepción de productos mucho más ágiles, sin costo y, por supuesto, con tarifas diferenciadas, porque somos MIPYMES. Esto ya lo estamos negociando, en este caso, ya con Taiwán, obviamente. Se está haciendo lo mismo con Malasia. Hicimos esto con el Real Correo Español. Estamos en tratativas con Colombia. Estamos haciendo lo mismo también con Argentina y, por supuesto, con el gigante que tenemos al lado, que es Brasil. O sea que estamos abriendo también mercado para la paquetería, para que nuestras MIPYMES puedan hacer estos envíos y que obviamente no tengan miedo de pensar en exportar, que no va a ser solamente para una gran empresa, sino que también se están abriendo mercados para las MIPYMES, y estos viajes hacen de que sea justamente visible también dentro del pedido la apertura de mercado por parte del sector de MIPYME. Así que creo que somos nosotros los más beneficiados en un corto y mediano plazo, porque sin querer nuestras MIPYMES van a tener mercados abiertos en distintas partes del planeta a través de justamente nuestra herramienta Exportafácil. Claro, ¿y cómo hacen los que forman parte para ir enterándose de eso a partir de esa herramienta que hace referencia? A partir de la herramienta, pero principalmente hay que prepararse. Hay un paso a paso que nosotros tenemos a través de un proceso que le llamamos justamente de preparación para la exportación para nuestras MIPYMES, en donde lo que queremos es que puedan asistir a capacitaciones, y hay una herramienta que acabamos de lanzar, que es el Export Checker, en donde nuestras MIPYMES pueden pasar por un proceso de evaluación para ver cuáles son las condiciones que se requieren para poder exportar. Esto está publicado en la web de mipymes.geodecorta.py, y a partir de ahí reciben asistencia técnica y acompañamiento para la exportación por parte de nuestros centros de desarrollo empresarial. Nosotros tenemos hoy 17 centros en distintos puntos de la República, en donde las MIPYMES pueden acercarse presencialmente, y si no quieren hacerlo, lo pueden hacer de manera electrónica también, a través de justamente el contacto con nuestros centros, para que podamos participar
con ellos de este proceso de capacitación que lo hacemos a través de webinars y de acompañamiento uno a uno con nuestras MIPYMES para enseñarles a exportar. Recientemente una MIPYME que fabrica y vende guitarras ha conseguido por primera vez exportar. Ahí me había mencionado eso, justamente exportamos sus guitarras a un cliente de Malasia, que justamente fue posterior al viaje, al viaje oficial en Malasia, que se dio la oportunidad de que encontraron el producto y que pudieron generar ese interés y se llegó a vender recientemente. Así que estamos muy felices de que estamos viendo ese resultado de coordinación y en este caso el mayor beneficiario, en este caso nuestra MIPYME, ¿verdad? ¿Quién está viendo ahora? ¿Están las MIPYMES ya constituidas? Sé que están trabajando en este proceso de formalización que hace referencia, la necesidad también de que tengan cuentas bancarias, el número que diste, pero alguien que quiere emprender, ¿dónde recurre, Gustavo? ¿Cómo puede recurrir a ustedes, asesoría, a ver qué puede emprender para convertirse como punto de partida en una MIPYMES y después ir creciendo? ¿Dónde se recurre? Jorge, nosotros somos también responsables de la ley de emprendedurismo, así que todos aquellos que quieren emprender también son responsabilidad de parte del Ministerio de Industria y Comercio y pueden acercarse a los centros de desarrollo empresarial. Dentro de poco vamos a estar publicando también la lista de las incubadoras de empresas, en donde también van a poder acercarse a las incubadoras. Hoy hay 22 en el Paraguay, que son en su mayoría, una parte son públicas, otras son privadas, en donde van a también poder recibir asistencia y acompañamiento. Pero hoy, a través de estos 17 centros que están publicados en nuestra página web, mipymes.geodecorta.py, van a poder encontrar la ubicación en Google Maps y los contactos vía WhatsApp para poder conectarse, y ahí nosotros le vamos a ayudar para bajar a tierra esa idea de negocios, para identificar quizás el mercado correcto sobre el cual puedan emprender y por supuesto para poder utilizar todas estas herramientas que estuvimos mencionando, desde cómo formalizarse, pasando por la ayuda para la inclusión financiera, el crédito y por supuesto el mercado. Perfecto. Gustavo Jiménez, te agradecemos tus datos, tu tiempo. Vamos a seguir en contacto. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Jorge Pipo. Bendiciones. Bueno, viceministro de MIPYMES, Gustavo Jiménez, con estos datos. Ya quiero criar chanchos ya. Tan de buen negocio parece. Ese es mi negocio que me estás queriendo. Después vamos a hacer en tu porque sos terrateniente. Bueno, interesante. Imagínate, ahora tenemos un mercado por falta de producto. Imagínate, 100.000 toneladas, nosotros nos llegamos a 60.000. No, ni ahí. Bueno, tenemos que hacer una pausa cortita. A la vuelta vamos a hablar con el abogado Claudio Lovera, abogado del ex titular de CEPRELAT, Oscar Voidanich. Pausa, venimos enseguida. Cuarto bloque en Carao Cruz, estamos por Canal 13 y también por Unicanal, y le saludamos al abogado Claudio Lovera, abogado del exministro de CEPRELAT, Oscar Voidanich. ¿Qué tal, doctor Claudio Lovera? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, saludos a ustedes y la audiencia. Bueno, la semana pasada leíamos la acusación a su cliente, Oscar Voidanich, y me llama la atención el aspecto de los hechos punibles atribuidos. Se habla frustración a la persecución penal, lavado de dinero principalmente, y recuerdo unas entrevistas que tuvimos contigo, doctor, y también con el propio Voidanich, y no entendemos dónde se configura eventualmente estos hechos punibles. Explícanos, por favor, para que también la gente entienda, doctor. Sí, cómo no. En primer término, es relevante que la ciudadanía identifique que la acusación atribuye un solo hecho. Y a un solo hecho le da dos calificaciones jurídicas, lo cual justamente a veces, y muchas veces en realidad, llama la atención en derecho penal, porque hay que hacer una labor. Son muy pocos casos en los cuales realmente se puede hablar de que una misma conducta pueda abarcar realmente, en el caso en concreto, dos figuras penales. Y la Fiscalía, cuando hace referencia a los hechos, lo denomina como una demora injustificada de envío de un informe de inteligencia financiera durante cierto periodo de tiempo. Y a ese hecho, que obviamente también tengo mis objeciones respecto a que exista esa circunstancia, pero respondiendo a la pregunta netamente penal, la denominación de lavado de activos clarísimamente no corresponde a partir de lo siguiente. El lavado exige
que una persona, en términos sencillos, tome contacto con un objeto que proviene de un catálogo de figuras penales. Esas figuras se denominan hechos subyacentes. Esos hechos generan un objeto y una persona toma contacto respecto a ese objeto y desarrolla alguna conducta en particular. La propia acusación reconoce de que esa circunstancia no existe en el caso en concreto, en particular, y además la propia acusación en uno de los apartados señala de que siquiera tanto Oscar Voidanich y tampoco las demás personas que fueron acusadas tenían un conocimiento respecto a hechos en concreto, a objetos en concreto que podían haber sido objeto de comiso. Entonces, eso de por sí ya descarta lo que la Fiscalía pretende señalar respecto a esta figura de lavado de activos con una cuestión adicional. La Fiscalía reconoce expresamente que en el caso referido a Darío Messer, la persecución penal llegó a secuestrar, embargar y posteriormente aplicar la figura de comiso especial o privación de beneficios al 100% de los bienes que estarían relacionados con la figura de lavado de activos por parte de esta persona. ¿Eso qué significa? En el caso en concreto, no existe absolutamente ningún bien que se pueda afirmar que como consecuencia de lo que ellos denominan como demora injustificada no haya podido ser alcanzado por el comiso. Entonces, la Fiscalía hace referencia a uno de los apartados del Código Penal que se denomina como una figura de peligro concreto, peligrara. Pero ni siquiera los fiscales fueron capaces de relatar que en los hechos en concreto ese peligro haya existido, sino simplemente ellos usan un término muy genérico que no responde a la figura penal, de que supuestamente el total, lo que sería todo el patrimonio ahora de Darío Messer, estuvo en riesgo de no poder ser objeto de comiso. Y eso no es admisible en la figura de lavado de activos. Ellos tienen para poder acusar, estar en condiciones de poder decir, esta circunstancia en concreto se presentó respecto a este bien y el azar permitió que finalmente pueda ser objeto de comiso. Y realmente son cuestiones que hay que criticar porque no se puede exponer a un ciudadano con estas afirmaciones tan genéricas que no responden a la figura penal. Vuelvo a repetir, el 100% de los bienes, en este caso, que estarían relacionados con Darío Messer, el 100% fueron alcanzados oportunamente por la Fiscalía y finalmente por el comiso. Y ahí quiero comentar una cuestión que tiene que ver con los hechos. Muchas veces discutir estos aspectos en términos penales a veces confunde a la ciudadanía en particular, pero hay que destacar esto. Si uno hace referencia en términos penales a una demora injustificada a los efectos de enviar un informe, esa demora tiene que tener un sustento en el sentido de darle la oportunidad a alguien para que pueda hacer algo respecto a esos bienes en ese tiempo. Y también la Fiscalía reconoce en su acusación de que durante todo el periodo de tiempo de trabajo de inteligencia financiera de la CEPRELAT, y es más, posterior a la remisión de informe, porque la Fiscalía demoró entre el 17 de abril del 2018 y el 7 de mayo, no abrió una causa penal, recién lo hizo en esa fecha, ni siquiera después de la remisión de ese informe ellos pueden señalar de que desde la CEPRELAT se filtró algún dato respecto al trabajo financiero, porque ese es el estándar exigido a la unidad de inteligencia financiera. Nadie puede determinar plazos en concreto porque la labor de inteligencia financiera requiere mucha recopilación de información de diferentes fuentes y análisis. Nadie puede señalar un plazo en concreto. En este caso en particular, se ajusta a los plazos tradicionales. Y no ocurrió ninguna filtración de información y no existió ningún movimiento respecto a ninguna de las personas, ni Darío Messer, ni personas relacionadas con él y sus empresas, que durante ese periodo de tiempo siquiera hayan intentado ocultar alguno de los bienes. Eso solamente ocurrió cuando la Fiscalía inició la investigación y la Fiscalía realizó allanamientos que fueron publicados por medios de comunicación. Ahí recién se observó un movimiento por parte de personas allegadas o vinculadas a estas empresas, que después la Fiscalía terminó desarrollando casos penales en ese sentido. Esa es la muestra clara de que la CEPRELAT cumplió con su deber de sigilo y no filtró
ningún tipo de dato relacionado con su actividad de inteligencia financiera. Acá lo que queda claro, doctor, una de las cuestiones es que para que a mí me acusen de haber retenido una información, ¿dónde estaba el beneficio que obtuvo el criminal, en todo caso, de mi supuesta retención intencionada o injustificada, que al final está justificada? ¿Por qué tardó más tiempo en remitir? Enseguida fue 3 o 4 meses, creo que hay un tema médico en el medio. O sea, Sí. no se benefició nadie. Entonces, ¿dónde está el delito? ¿Dónde está el crimen? Porque si no hubo ningún beneficio, si nadie hizo nada, si Boidanich no agarró y le llamó y le dijo, che, Darío, te voy a atajar a cajonear acá 4 meses, mientras tanto vos vacías todas las cuentas. Si no pasó nada de eso, entonces, ¿dónde está el delito? ¿Dónde está el perjuicio? ¿O dónde está el beneficio, en todo caso, para Messer, sus socios o Boidanich? Por supuesto, y especialmente en un caso, que hay un ejemplo en el mismo caso, cuando sí la información se puede testear por publicaciones periodísticas de mayo del 2018, cuando se publicitó que existirían procedimientos en relación a estos bienes, todos vimos, porque los medios de comunicación lo reflejaron, que hubieron movimientos, intentos de extracción de una cuenta, y nada de eso ocurrió anteriormente. Y también la postura del Ministerio Público, no voy a listar todas y algunas son de derecho penal, ¿verdad? Y son muy técnicas, pero la postura del Ministerio Público en su acusación tiene muchas contradicciones internas en el documento que presentaron. Un ejemplo, la Fiscalía habla de un periodo comprendido entre el 27 de junio del 2017 y el 16 de abril del 2018. Y le atribuye todo ese periodo de tiempo, por ejemplo, a Óscar Boidanich. Pero uno cuando lee el documento encuentra lo siguiente. Encuentra que el 27 de junio del 2017 se culmina un borrador, o sea, no es un informe, un borrador por parte del analista. El analista le pasa al inmediato superior jerárquico, este superior jerárquico en menos de 24 horas. Y esos son los detalles relevantes. Ese es el trámite. Entonces, si yo le quiero favorecer a alguien con una demora, la verdad que no tiene sentido ejecutar en menos de 24 horas pasos, ¿verdad? Este superior jerárquico envía al siguiente y el siguiente en el día, el 28, o sea, ni siquiera esperó 24 horas, da el siguiente paso. Y conste que son 2 personas también acusadas, y esa es la parte de la incongruencia. Si hay que darle tiempo a Darío Messer, ¿por qué se hacen trámites en el día? Se lo envía a la Dirección de Asuntos Jurídicos porque es una parte del proceso de análisis financiero y análisis jurídico. Y la dirección, y yo aclaro, no le estoy atribuyendo ninguna responsabilidad a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la época, lo que estoy relatando son hechos, porque recibe no solamente ese caso, no hay que analizar este caso de Messer como si fuera el único caso de la CEPRELAT. Ellos estaban sobrecargados de muchos casos. La Dirección de Asuntos Jurídicos tiene en su poder para análisis de todo este periodo de tiempo que le atribuyó la Fiscalía a Óscar Boidanich, porque él ni siquiera todavía forma parte en esos momentos del trámite, tuvo para análisis 5 meses. Claro. Y esos 5 meses, en el cuerpo de la acusación de la Fiscalía, no son irregulares. Pero en la conclusión, esos 5 meses se los atribuye a Óscar Boidanich. Entonces, es una contradicción notoria. Y luego, cuando ocurre diciembre, enero, febrero, marzo, no se percata o la Fiscalía tenía los elementos. Óscar Boidanich no estaba ejerciendo en varios de esos meses la función de secretario ejecutivo porque estaba de permiso. Y estaba con una cuestión acreditada en la carpeta fiscal con cirugías mayores de salud y que impedían el tema, y de hecho estaba formalmente con permisos concedidos. Cuando él retorna a la institución en el mes de abril, firma el envío, en este caso en particular, del informe, y siempre es bueno recordar, este informe, unido con la información o con los datos que envía Brasil recién al Paraguay, y eso está también reconocido en todo lo que es la actuación procesal, lo envía recién a conocimiento de Paraguay en mayo del 2018, y eso lo hace de esa manera porque requirió la detención con fines de extradición de Darío Messer. El trabajo de CEPRELAT unido a ese informe de llegado a Brasil que se lo envió a la Fiscalía es lo que determinó la imputación
el secuestro, el embargo de bienes y posteriormente, vuelvo a repetir, el comiso del 100% de los bienes disponibles. No existe un solo bien que no haya sido alcanzado por la persecución penal. Una cuestión puntual, doctor, que a mí me hace ruido y me gustaría aclarar, porque no compro tampoco la narrativa periodística, porque he hablado, reitero, con el propio Voidanich, con documento en mano, y hizo este relato cronológico del proceder al frente de la CEPRELAT y el resultado posterior. O sea, yo no me quedo con la narrativa periodística que tiene otras motivaciones. En ese lapso de enero, febrero, cuando el señor Voidanich tuvo estas complicaciones de salud y esta intervención quirúrgica que lo aleja de la institución, el que quedó en reemplazo de Voidanich pudo haber remitido documentación que hacía referencia al movimiento financiero de Messer. Pudo haberlo hecho. Sí, el que queda a cargo perfectamente, si los trámites internos, en este caso en particular, se van culminando en el sentido ya para el envío, sí, podía haberlo hecho perfectamente. Claro, entonces ahí también, esa es otra valoración que el Ministerio Público tuvo que haber hecho. Ahí tenés dos valoraciones. Por un lado, la situación de fuerza mayor, que no estaba en su ánimo de ausentarse de la CEPRELAT, en un programa Pipo que nosotros tuvimos en la Caja Negra. Voidanich lo llevamos invitado, se saca la camisa, muestra la cirugía de corazón abierto, tiene una cicatriz acá en todo el pecho. Ese es un elemento que puede corroborar la Fiscalía. Y lo otro es que no lo quiero mandar al frente del funcionario que estaba en reemplazo de Voidanich, pero determinar grados de responsabilidad, nomás digo, ¿verdad? Y por supuesto. Entonces, esa tarea, ese trabajo, aparentemente la Fiscalía, tanto para la imputación y para la posterior acusación, me parece que no tuvo en cuenta. No, y es bueno el ejemplo que señalás y te completo la información. Este caso inició en el 2018, es decir, en diciembre del 2018 el Ministerio Público decidió abrir una investigación respecto a estos hechos. Sí. Ya a principios del 2019, si mi memoria no me falla, enero o febrero del 2019, esta causa empezó a finales del 2018, en diciembre, ya la defensa de Óscar Voidanich acompañó todas estas constancias al Ministerio Público. Es decir, de eso ya transcurrieron más de 6 años. O sea, es que decir que la Fiscalía no tenía la posibilidad de agotar y de investigar estos aspectos, no lo puede sostener. O sea, siempre estuvo en conocimiento de esas circunstancias, con presentaciones, con constancias, para que puedan visualizar todas las características. Porque la expresión que usa el Ministerio Público realmente no pertenece realmente a ningún hecho punible en concreto, menos a estos que ellos alegan. Y es una expresión muy vaga, que de hecho una acusación no puede expresarse en esos términos, tiene que ser preciso y circunstanciado el relato. Simplemente ellos dicen demora injustificada. Claro. Y en realidad esa no es la descripción de una conducta en concreto, ¿verdad? Claro, y a eso me gustaría entender también, doctor, aprovechando su experiencia como abogado penalista. Cuando se menciona frustración a la persecución penal, Sí. corregime si me equivoco, doctor, pero yo entiendo que un funcionario público puede eventualmente ser considerado de que frustró la persecución penal cuando ya había una causa abierta o una imputación de por medio. Sin embargo, acá la imputación a Messer se da en abril del 2018 y le es la imputación que en su momento el fiscal era René Fernández y un 90% del escrito de la imputación a Messer de René Fernández es en base al informe que remitió Voidanich. Sí, la pregunta es pertinente y te doy un ejemplo en concreto. Como funcionario que estoy vinculado con la persecución penal, tengo información, me la guardo y espero que el hecho punible prescriba. Claro. Ese es un ejemplo de lo que es la frustración para que se entienda la envergadura de la figura. Y aquí es todo lo contrario. Aquí es, si quiere denominar el Ministerio Público, si una comunicación, ¿cómo yo puedo determinar si una comunicación es oportuna o no?
solamente de manera objetiva, ¿verdad? Si voy a trabajar de manera objetiva, puedo decir algo es oportuno o no dependiendo del resultado que se produjo. ¿Cuál es el resultado en el caso concreto? El 100% de los bienes objeto, primero de secuestro y embargo y luego de comiso. Entonces mi pregunta ¿es oportuna o no la comunicación? Claro. Sí. La respuesta O sea, es... ¿hubo frustración realmente se dio, llegó a cabo o no? Pero acá además hay una cuestión, esto puede ser posteriormente, esto lo elevan a juicio, a juicio los Piden juicio oral. Si el juez rechaza esto y luego se confirma el rechazo, puede haber una denuncia por persecución de inocente, doctor, de parte de Voidanich. La figura de persecución penal inocente tiene un estándar y a diferencia de cómo escribe la Fiscalía diciendo honesto desde el punto de vista penal, tiene, al igual que lo que es la frustración de la persecución penal, tiene un estándar muy elevado de lo que una persona tiene que representarse en un momento en concreto y habrá que analizar si quienes firmaron este documento tenían esos grados de representación de lo que implica el tipo subjetivo en esa figura. Pero quiero aprovechar tu pregunta por lo siguiente. En el cuerpo del documento tampoco quiero adelantar todos los aspectos que después me va a tocar litigar en las sucesivas audiencias, pero en materia de lo que es la figura de la frustración de la persecución penal y que tiene un estándar, al igual que la persecución penal inocente, o por lo menos de manera parecida, un estándar muy elevado respecto a lo que acabo de manifestar, uno lee el cuerpo de la acusación y básicamente implícitamente la propia Fiscalía reconoce que ese estándar no está cumplido e igual acusa. O sea, esas son las cosas que me llaman la atención, son circunstancias graves porque uno lee el documento del Ministerio Público y el documento del Ministerio Público en su relato interno contradice los alcances de los elementos que exige la figura. Entonces, hay que mencionar eso y bueno, son cuestiones que vamos a ir reclamando en cada una de las etapas de acuerdo a los niveles de discusión que permite la legislación. ¿Se podría llegar al jurado de enjuiciamiento también, doctor, de estos fiscales por ese tipo, por el perjuicio que están causando a su cliente? Y la actuación ante el jurado tiene un estándar de requisitos más bajo que la persecución de inocente y claramente, obviamente, litigaremos primero, vamos a desmenuzar esta presentación y vamos a exigir el cumplimiento de cada uno de los estándares que exige el Código Procesal Penal y también el Código Penal. Y bueno, y luego el señor Voidanich deberá analizar los aspectos posteriores. Dale, doctor, te agradecemos tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, saludo a la audiencia. Hasta luego, el abogado Claudio Lovera, abogado del ex viceministro de CEPRELAT, Oscar Voidanich. Increíble cómo el Ministerio Público... Ahora, acá, ¿quiénes son los fiscales, Jorge? No tengo ahora, man. ¿Cuál es la motivación de los fiscales? Porque es un caso muy traído de los pelos que le viene muy a mano a determinado grupo para salirse de otros problemas más graves y de su falta de tema, su rascada de fondo de olla que están en este momento. De hecho, hoy Mabel Renfeld, creo que la semana pasada, dedicó toda una mañana a hablar del tema como si hubiera sido más o menos, no sé, el magnicidio de John F. Kennedy, una boludez que no tiene ni pie ni cabeza, esto. Y resulta que es una barbaridad. O sea, los fiscales son unos bárbaros. Y en la fiscalía hay 400 casos mucho más importantes que le está urgiendo a la gente en que actúen, que abran carpetas, que dicen que no tienen tiempo, que no tienen esto, que no tienen personal. Pero para este tipo de agendas que van de la mano con los intereses de un grupo económico que maneja medios de comunicación y grandes intereses económicos y está aliado al gobierno anterior, le viene fantástico, es como una especie de agradecimiento. Y no sé si el fiscal general del Estado es responsable o no, pero creo que sí. Creo que él está bajo su control eso también. Y vamos a ver cómo avanza este tema. Tenemos que hacer una última pausa. Venimos y cerramos el programa. Pausa, ya venimos.